Bien, entonces, como les decía, ya hemos entrado a la semántica. Cuando ustedes escuchan semántica, sabemos que la gramática está compuesta por diferentes componentes, ¿no? Empezamos con fonología, luego pasamos a entender qué era la morfología, con la estructura de las palabras, y ahora hemos entrado a lo que corresponde a la semántica. Cuando tú escuchas semántica, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué palabra clave podríamos emplear para la semántica? ¿Qué dicen? ¿Podría ser estructura? No creo, ¿no? Estructura será la palabra clave para la morfología. Unidad de Será... Hola, Ade, ¿cómo estás? ¿No te escuché? unidad Significado. lingüística. Bien, exactamente. Semántica tiene que ver con el significado. Entonces, palabra clave para entender semántica, significado, ¿correcto? Significado. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la semántica, podríamos definirla como una disciplina de qué? De los signos lingüísticos, ¿ya? ¿Y qué son los signos lingüísticos? Los signos lingüísticos se manifiestan a través de las palabras, frases, oraciones y todas las relaciones semánticas que puedan tener estos. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de semántica, la palabra clave será el significado y el significado de qué? De los signos lingüísticos. ¿Y a qué podríamos llamar signo lingüístico? A palabras, a frases y a oraciones. Por ejemplo, acá estamos visualizando un signo lingüístico, ¿no? Estamos visualizando, ¿qué cosa? El signo lingüístico palabra que se expresa bajo el nombre de papel. ¿Ok? Bajo el nombre de papel. Ahora, cuando las palabras estaban acompañadas de esos slash, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Disculpe, no se puede ver su presentación. ¿No se ve la presentación? Pero nada, se dejó de compartir. Ay, ya. Gracias por avisar. Ahora, Sí, a mí ya se ve. ya chicos, igual cualquier cosita, me avisan, ¿ya? Qué raro, no me di cuenta que no se estaba compartiendo. Muy bien, entonces, te mostraba la palabra que figura en pantalla. La palabra es papel, ¿cierto? Me dice el significado de semántica, que la semántica estudia el significado de las palabras y que es una palabra, un signo lingüístico. Acá tengo la palabra papel. ¿Se acuerdan qué significaba o para qué se utilizaba esas barras? ¿Para expresar qué cosa? ¿Un sonido? Muy bien, el sonido, ¿no es cierto? El sonido abstracto. Entonces, mira cómo se van manifestando los significados, ¿sí? Mira cómo se va expresando los significados. Ahora, vemos que además se está relacionando a esta palabra toda esta información. A esta información, ¿cómo lo podríamos llamar? Esta información se está relacionando a esta expresión lingüística, que es la palabra papel. ¿Cómo podríamos llamar a todo esto? Significado. Significado. Muy bien, significado. Entonces, en el enfoque de la semántica estamos viendo que esta expresión, papel, va a tener una definición, ¿no? Y la definición es hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc. Molidas, blanqueadas y desleídas en agua que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales. También se le puede definir como pliego, hoja o pedazo de papel en blanco, manuscrito o impreso. Entonces, ¿qué estamos viendo con ese ejemplo?
que cuando hablamos de la semántica, que se puede expresar a través de un signo lingüístico como palabra, esta se manifiesta con dos planos, ¿no? Un plano de expresión y otro plano que tiene que ver con la definición. Términos que tendríamos que también tener en cuenta en este tema de la semántica es la lexicología y la lexicografía. Cuando nos hablan de lexicología, léxico, viene de vocabulario. ¿Ok? Viene de vocabulario. Entonces, la lexicología que estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico. ¿Ok? Del repertorio léxico. De una lengua determinada, ¿no es cierto? Ahora, este repertorio luego va a estar contenido en un diccionario. Y para eso nosotros entendemos a la lexicografía como la rama que se va a encargar, la rama lingüística que se va a encargar ¿de qué? De la elaboración de diccionarios. Entonces, mientras que acá se va estudiando cómo funciona ese repertorio léxico, acá ya se procesa, ¿sí? Para que esté contenido en un diccionario o en un repertorio léxico o en un glosario. Entonces son palabras que van a tener relación con la semántica. ¿Por qué? Porque tienen asociación con los significados. Es importante entonces, para entender cómo funcionan estos planos de la semántica, vamos a entender primero qué es un signo. ¿Qué es un signo? Cuando te dicen, esto es signo de aquello, ¿qué es un signo? ¿Qué será un signo, chicos? ¿Qué es un signo para ustedes? ¿Cómo podrían definir un signo? Una señal podría ser un indicador. Una manera en la cual podemos expresar algo. Una manera de expresar algo, ya, ok, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué podríamos expresar, Camila, a través de un signo? ¿Qué podríamos expresar? ¿Una señal de tránsito será un signo? ¿Un dibujo será un signo? ¿Una letra del alfabeto será un signo? ¿Cuál de los tres es signo y cuál de los tres no es signo? ¿O los tres son signos? Los tres son signos. Ok, Micael. Los tres son signos, ¿no? Entonces, ahora hay que entender cómo funcionan estos signos. Para empezar, cuando hablamos del signo, cuando hablamos de un signo, inmediatamente se nos viene a la mente que es un elemento, ¿no? Ahora, ¿por qué perceptible? Porque nosotros lo podemos percibir. Ahora, ese signo definitivamente va a evocar algo, va a hacer referencia a algo, ¿ok? Y esa referencia va a indicarnos un significado o un mensaje determinado. Entonces, un signo en general, es un elemento que lo podemos percibir, es perceptible, y que evoca o refiere porque hace referencia a algo, y que no necesariamente es lo que en específico está representando. Puede representar cualquier cosa diferente de sí mismo. ¿Ok? Entonces, para eso se ha clasificado los signos en tres grupos o en tres clases. Los íconos, los índices y los símbolos. Mira, un signo es un ícono
es un índice y es un símbolo. Pero ¿en qué se diferencian cada uno de estos signos? Ahí mucha atención. Cuando nosotros hablamos de icono, el signo icono va a representar de manera muy o bastante cerca a la realidad algo. Esta representación puede ser visual y también puede ser acústica. Pero, reitero, el icono se caracteriza porque lo que representa es muy parecido a cómo este se está expresando. ¿Ok? Entonces, el icono es muy parecido al elemento que representa. Es muy parecido al elemento que representa. Por eso es que nos colocan acá como ejemplo una fotografía. La fotografía será un icono, un signo icono. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a lo que está representando. En cambio, un índice tiene más asociación a la naturalidad, ¿ok? Por eso es que dice que el signo índice tiene relación a la causalidad y a la continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a, de alguna manera, darnos indicios de algo. De que algo sucede, de que algo va a aparecer. Entonces, acá, este gráfico de nubes negras. ¿Por qué nos habrán colocado como ejemplo de índice este gráfico de nubes negras? ¿Por qué las nubes negras serán un índice? Dan indicios de que va a llover pronto. Muy bien, ahí está. Exacto. Yo veo nubes negras, ese es un signo de que va a llover. Correcto, entonces ahí ve la relación de causalidad o continuidad. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros hablamos de símbolo, mira lo que dice, símbolo no se relaciona al elemento que representa, dice. No se relaciona. Y además es arbitrario, o sea que ha sido impuesto. Y convencional, ha sido producto de un acuerdo. Wi-Fi, miren nosotros vemos esto y sabemos, ¿no? Ah, Wi-Fi. ¿Por qué símbolo? A ver, ¿por qué símbolo? Estamos diciendo, ¿no? Que el signo no se relaciona con el elemento, es arbitrario, etc. ¿Por qué esta representación será el signo símbolo? ¿Por qué? ¿Qué te dijeron del símbolo? ¿Es que hace referencia? Claro, pero a ver, acá dice Es que arbitrario. esto está ¿Se puede volver representando... algo característico? Ya, pero dime, este dibujito que vemos acá, este gráfico, está diciendo que hay internet, ¿no es cierto? Que en esa zona hay internet, ¿no? Dime, ¿eso se parece realmente a lo que está representando? No, profesora. No, ¿Así es es realmente? un acuerdo social. No es un acuerdo social. Claro, es un acuerdo social. En la China, donde estén, van a ver ese gráfico e inmediatamente todos sabemos, ¿no? De que allí vamos a encontrar o vamos a poder alcanzar la señal de internet. No sabemos que la señal realmente sea así, ¿no? Entonces,
es parte de una convención social y nos los han impuesto. Y nosotros lo hemos tomado. Ah, ya. Donde veamos, esto es un símbolo. Entonces, tanto icono, tanto índice y tanto símbolo son signos. ¿Por qué? Porque siempre evocan algo. Siempre evocan un significado. Recordar entonces como palabras clave que el icono, ¿sí? Representa, ¿sí? Representa visualmente y acústicamente y es muy, muy parecido a lo que quiere comunicar. El índice está ligado a esta relación de causalidad, de causa y lo que viene, causa-efecto, causa-efecto. Y cuando hablamos de símbolo, el símbolo es un elemento que no tiene ningún parecido a lo que va a representar, pero es arbitrario y es convencional, es un acuerdo social. Entonces, a partir de esto, a ver, yo te voy a ir diciendo ejemplos y tú me vas a decir si es icono, índice o símbolo, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver, una bandera. Una Símbolo. bandera. Símbolo. Símbolo, perfecto, perfecto. Humo, Índice. índice, muy bien. Un perro con espuma en la boca. Un índice. Índice. Icono. Índice, exacto. ¿Por qué índice? A ver, explíquenme por qué índice. Tú ves un perro y tiene espuma. ¿Por qué índice? Porque está indicando que tiene rabia. ¿Se me escuchó? Preguntaba lo siguiente. ¿Por qué el perro con espuma en la boca será índice? Tú ves al perro. Porque indica que el perro tiene rabia. ¿Se me escuchó? ¿Se escuchó la pregunta que les hacía? Sí, Miss. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué un perro con espuma en la boca será un índice? ¿Es un signo de qué? Porque es un indicio de que tiene rabia. De que está enfermo. Ahí está, ¿no? Es un indicio de que tiene rabia o de que puede estar enfermo. Ahora, llegar a la conclusión de que si tiene rabia o está enfermo, ya va a depender del contexto extralingüístico y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué la importancia de esto, ¿no? Y por qué la amplitud y la complejidad de la semántica. La semántica no se resume solamente una palabra y una definición, la semántica va más allá, ¿no? Tiene relación a las interpretaciones, además. Entonces, sí, pues indudablemente un perro con espuma en la boca es un indicio A, que de repente tiene rabia o de repente ha sido envenenado. Otro ejemplo, a ver, un mapa. Un icono. Icono. Claro, ícono, porque habíamos dicho que el ícono, sí, el signo, se parece mucho al elemento que representa. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora, miren, acá en este ejemplo nosotros veíamos, ¿sí? Veíamos dos planos, ¿no? Dos planos. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que las palabras, las letras que nosotros también manejamos en nuestra lengua castellana son signos, pues, ¿no? Son signos. Pero como tiene que ver con nuestra lengua, es un signo lingüístico. Es un signo lingüístico. Y el signo lingüístico va a tener una característica. El signo lingüístico está formado por el significado y el significante. ¿Sí? Un signo lingüístico está conformado tanto por el significado como el significante. Por eso es que hablaba de dos planos, ¿no? Es biplánico. Y estos están ligados. Estos no se pueden separar.
Están completamente ligados. Ahora, ¿por qué doble articulación? Claro, es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque se representa fonológicamente y morfológicamente también. ¿Sí? Fonológicamente y morfológicamente. Si nosotros segmentamos la palabra, ¿se acuerdan? Morfemas, flexivos, derivativos, vamos a poder ahondar más en su significado. Ahora, el signo lingüístico, ¿por qué es convencional? ¿Por qué es convencional? ¿Por qué, chicos? Porque ha sido impuesto también, ¿no? Ha sido impuesto. Nosotros hemos heredado esta lengua, la hemos aprendido, ¿ok? Por lo tanto, el signo lingüístico va a tener esta característica también de arbitrario, ¿ok? ¿Y por qué el signo lingüístico puede ser mutable e inmutable? ¿Por qué? Para empezar, Porque, hemos visto... Sí, adelante, Pablo. porque con el tiempo la lengua ha cambiado hacia su evolución, pero también en un corto tiempo no cambia, también se mantiene constante. Muy bien, exactamente. No es que la lengua cambie a corto plazo. No, 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 no. Pero a través de la historia, con esta mutación de lenguas, ¿no? A través de la historia, por fenómenos extralingüísticos, hemos visto que de alguna manera este signo, que es parte de la lengua castellana, ha tenido ciertos cambios, ¿no? Ha tenido ciertos cambios. Por ejemplo, antes era buésano y luego en el tiempo pasó a vuestra, ¿no? Antes se decía o se llamaba flama, ¿no? En el tiempo es llama, aunque todavía que sigue llamando, se sigue en algunos casos diciendo la palabra flama. Entonces, ciertas características que hay que tener en cuenta de nuestro signo lingüístico. Ahora, ¿por qué el signo lingüístico es lineal? Porque sus componentes se presentan uno tras otros, ¿no? Hay una secuencialidad, ¿sí? Cada signo, cada letra se presenta uno tras de otro. Y es biplánico porque va a poseer siempre un significado y un significante. El significante entonces está sujeto a la expresión, ¿no? A la expresión, que parte obviamente, de la fonología. Ahí empezó todo, ¿no? Todo lo que hemos codificado, luego lo hemos concretizado gracias a nuestro aparato fonador. Y al momento de representarlo, ya sabemos que vamos a utilizar estas líneas oblicuas, ¿no? Además, mira, acá están representando fonológicamente la palabra taza con los signos fonológicos correspondientes. Y además también podríamos, en otro caso, ¿no? Si utilizáramos de repente otro ejemplo, podríamos agarrar y segmentar la palabra y poder también visualizar o entender cada uno de sus morfemas, los diferentes tipos de morfemas. Y todo significante estará sujeto siempre a un significado. ¿Y el significado qué es? Simplemente el contenido, ¿no? El contenido. Lo que nos explica exactamente qué es, a qué se refiere. Entonces, cuando nosotros escuchamos taza, estamos refiriéndonos a una vasija redonda, pequeña, con asa. Entonces, no te olvides que el signo lingüístico es obligatoriamente biplánico y que el significado y el significante no se pueden separar.
Bien, entonces a partir de esta primera parte teórica, vamos a resolver estas dos primeras preguntas para ver si se está entendiendo la explicación. ¿Sí? Bien, ¿qué dice acá? Dice que correlaciones, el tipo de signo y que indiques cuál es la alternativa correcta. Tenemos la primera proposición que dice un paso de cebra por donde cruzan los peatones. La imagen de unos niños sonrientes y la cara y los ojos rojos que señalan los síntomas de la fiebre. Bien, haz tu relación y menciona cuál es la respuesta correcta. La A, la B, la C, la D o la E. Ok, La a E, ver, Kiara dice, Pablo, ¿no te escuché? la E, Ya, la E. Kiara, Samantha y Pablo entonces se van por la E y Ana Elena por la B. Vamos a relacionar entonces, ¿no? Vamos a relacionar. Lo importante, chicos, es que nosotros tratemos de resolver, ¿ya? Porque ahí movilizamos la teoría a la práctica. Finalmente ustedes van a desarrollar un ejercicio siempre. A ver, vamos a chequear. A ver, un paso de cebra por donde cruzan los peatones. Claro, la cebra se caracteriza porque tiene rayas blancas, negras, no blancas, negras. El famoso cruce peatonal es conocido también como el paso de cebra porque tiene rayas negras, blancas. Entonces podríamos decir que la proposición 1, ¿sí? La proposición 1 se relaciona ¿con qué, chicos? Símbolo, ¿no? Porque al un parecer símbolo. es lo que está más cercano a lo que está representando. Muy bien. Ahora, cuando dice una imagen de unos niños sonrientes, es una foto, ¿no? Un dibujo. Entonces, Icono, ¿qué si? ¿Perdón? icono. Ícono, ícono, ícono. Y la cara y los ojos rojos que señalan los síntomas de la fiebre, indicio. ¿No? Acá mismo nos los dijeron prácticamente. Acá nos los dijeron. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la respuesta enano, ¿no es cierto? Enano. Vamos ahora con la pregunta 2. En la pregunta 2 dice que identifique las características del signo lingüístico. Características del signo lingüístico. Que están presentes en el siguiente texto. Ya, a ver. Dice, el término sermón significó conversación y ahora hace referencia a disertación del sacerdote en la tradición cristiana. Asimismo, no existe un motivo por el cual se tenga que llamar sermón al discurso religioso y no otra palabra en español. Bien, reitero la pregunta. Identifica las características del signo lingüístico presentes en el siguiente texto. La B, La B, ¿por qué la B? porque está cambiando, es mutable. Y ¿Ya? arbitrario porque tiene otro significado para algunos. Ok, la respuesta es besito, ¿no? La respuesta es besito. Ahora, muy bien. Ahora, el significado, yo te dije, ¿no? Cuando me dijeron cuando les preguntaba lo de la espuma, ¿sí? En el hocico de un perro, salió por un lado, ¿sí? Salió por un lado que rabia, ¿no? Por otro lado, enfermo. Bien.
y yo les mencionaba que cuando hablábamos del significado, el significado es muy amplio, ¿no? El significado es bastante amplio. Entonces, por eso es que surge esta necesidad de entender que hay dos clases de significado. El significado denotativo y el significado connotativo. ¿Ok? Entonces, esta conceptualización, este significado, este conjunto de ideas que se asocian a las palabras, reitero, puede ser que responda a un significado denotativo o puede ser que responda a un significado connotativo. Ahora, el significado denotativo, palabra clave, objetividad. Es completamente literal, ¿ok? Es el primer significado. Es el significado que no tiene ningún rasgo de sentido figurado. Por eso es que nos hablan del significado original, ¿no? Mira, el significado denotativo es el significado original, objetivo, que es lógico, que es conceptual. Pero cuando hablamos del significado connotativo, este significado es subjetivo. ¿Por qué? Porque es un significado secundario, ¿no? Que ha nacido porque se va asociando con ciertos otros significados. Algunos también lo llaman significado accesorio o metafórico, ¿ok? O metafórico. Entonces, en tu examen te van a venir distractores o alternativas en donde tú tendrás que analizar, tendrás que darte cuenta si ciertas palabras en las oraciones están simplemente dando información denotativa o información connotativa. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, el jardinero podó ese árbol de frutas. Y nos han resaltado la palabra árbol. Cuando ustedes en esta oración se detienen a analizar árbol, ¿cómo podríamos definir árbol? ¿Cómo defines la palabra árbol en este contexto lingüístico? En el jardinero podó ese frutal, ese árbol frutal. ¿Qué definición le podríamos dar al significante árbol? Es una planta, ¿no es cierto? Una planta, ¿ok? Pero mira qué pasó acá. Nos mostró su árbol genealógico. Su árbol genealógico. ¿También acá se refiere a planta? No. ¿A qué No. se refiere ahora? A un tipo de esquema. Muy bien. A un esquema, ¿no? A un esquema familiar. Que de repente hace alusión a una raíz que luego se ha ido ramificando, ¿no? Esa explicación, entonces, hace que se pueda entender que se está asociando este tema de raíces y ramas a la palabra original, al significado original de árbol. Entonces, en el segundo caso, árbol ya no significa planta. No significa planta para nada. Pero se utilizó el mismo significante, ¿no?
Entonces, en el caso 1, significado denotativo, porque es el significado original, y en el caso 2 tiene un significado subjetivo. Vamos ahora al ejemplo siguiente. Aquella bebé ya tiene 2 dientes. ¿Qué significado le podríamos dar acá a la palabra dientes? En este contexto, ¿qué significado le podríamos dar a dientes? Estructura ósea. Ok, muy bien. Estructura ósea. Ok, ya, estructura ósea. Pero, ¿qué pasó acá? Ese joven hablaba entre dientes. Esta palabra dientes asociada a las demás palabras también significará estructura ósea. No No da a entender de significa más que bien a murmullar. eso es. Significa que está murmurando, ¿no? Hablando bajito, de una manera disimulada. Miren, ahí está. Significado denotativo, significado connotativo. Vamos con otro ejemplo. La palabra sangre. La palabra sangre. La sangre oxigena nuestro cuerpo. Y abajo dice, Ana es una persona de sangre fría. ¿Qué diferencia hay entre la sangre, la palabra sangre de esta oración y la palabra sangre de esta otra oración? Sangre 1. ¿Qué significa? Líquido viscoso. Líquido viscoso que recorre las venas del ser humano o de un ser vivo. Ya. Y en el segundo caso, Ana es una persona de sangre fría. También líquido viscoso. Se refiere al carácter. Claro, se refiere al carácter. Entonces, estamos viendo nuevamente, ¿no? Cómo el significado connotativo va a estar ligado siempre a significados secundarios, a significados completamente accesorios, que no tienen una relación directa con el significado original, como se vio en estos 3 casos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente por las participaciones. Ahora, a pesar que nosotros ya estamos clasificando los significados denotativos y los significados connotativos, también hay que tener en cuenta lo siguiente, el contexto. Cuando yo explicaba esta parte, yo hablaba, a ver, ¿qué significado tiene árbol en ese contexto? ¿Qué significado tiene sangre en este contexto? Me refería al contexto lingüístico. O sea, me refería a todas estas palabras que rodean a una de ellas y que hacen posible que podamos deducir qué significa. Por eso es que cuando a veces los estudiantes hacen preguntas, profesora, ¿qué significa esto? La profesora le va a preguntar cuál es el contexto, le va a decir, a ver, dame, y va a tener que leer, ¿no? Sobre todo en textos. No puede decirle, ah, ya significa aquello. No, porque tiene clarísimo que esa palabra, que ese significante, puede asumir varios significados dependiendo de con quién está acompañada, con qué palabra está acompañada. Entonces va a cambiar de significado y por lo tanto también va a cambiar de categoría. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que será necesario tomar en cuenta también los factores. ¿Sí? Y los factores que determinan el significado real. ¿Y qué factores son esos? El contexto que ya mencioné, el contexto lingüístico, o sea, las palabras que están alrededor,
O la situación. Y la situación ya está ligado ¿a qué? A lo extralingüístico. Al tiempo, al espacio. ¿Ok? Entonces, factores. Contexto y situación. Contexto, nos referimos a lo lingüístico, o si quieres, di contexto lingüístico. Y situación nos referimos al entorno extralingüístico o al contexto extralingüístico. ¿Sí? El contexto lingüístico, no te olvides, es el conjunto de elementos lingüísticos, o sea, las palabras, ¿no? Que rodean a una palabra determinada. Que rodean a una palabra determinada. Y esa relación entre palabras en una oración va a condicionar su significado. Entonces, miren lo que está pasando acá. Acá, miren. A María le duele mucho la mano. Y luego más abajo dice, pidió su mano en matrimonio. Las palabras tienen diferente significado. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todo el texto y tener en cuenta las palabras que la acompañan. Entonces, si me dice, a María le duele mucho la mano, de todas estas palabras hay una palabra clave que se relaciona con el verdadero significado de la palabra mano. ¿Cuál de todas será? Acá. Todas ¿Le intervienen, duele? pero hay una palabra como que clave. ¿Cuál será, Pablo? ¿Le duele? Duele. Claro, entonces inmediatamente, una extremidad. Mi extremidad superior, ¿no? Entonces, como explicación, se explica acá que por el contexto lingüístico, se entiende que María le duele o le molesta esa parte del cuerpo. Pero acá dice pidió su mano en matrimonio. Pidió su mano en matrimonio. ¿Significará también una parte del cuerpo humano? No. ¿Qué palabra te ayudó a que puedas definir ahí, en este contexto, qué significa mano? ¿Qué palabra te ayudó? Matrimonio. Patrimonio. Matrimonio, claro. Y por eso es que estas palabritas nos llevaron a determinar que cuando dice pidió su mano en matrimonio, simplemente se refiere a un noviazgo, a una persona que próximamente contraerá nupcias. Se casará, contraerá matrimonio. ¿Sí? Ahora, en el caso de la situación, te están diciendo que ahora acá tiene que ver las circunstancias. Y sabemos que circunstancias tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el lugar. ¿Ok? Entonces, la situación, el entorno extralingüístico va a estar constituido por las circunstancias, tiempo, lugar. Y estos elementos, estos puntos, estos factores van a determinar el significado. Van a determinar el significado. Entonces, miren lo que tenemos acá. Acá dice, Andrés eligió un auto rápido. Andrés eligió un auto rápido. ¿Por qué acá necesitamos del tiempo y lugar para entender qué nos han querido decir? Se puede decir que Andrés eligió un auto de manera rápida o que Andrés eligió un auto que corre muy rápido. Ok, señorita. Ok. Es medio ambiguo, ¿no? Te lleva a dos significados, te lleva a más de una interpretación.
yo puedo entender entonces que, como dice mi amiga, él adquirió este auto de manera veloz. Pero también yo puedo entender, u otros hubiesen entendido, ¿sí?, que él escogió un auto y no se demoró nada. No se demoró nada. Ah, ya, ese punto me voy. Entonces, ¿qué pasó acá? El contexto lingüístico no es suficiente. El contexto lingüístico no ha sido suficiente y entonces yo tengo ahora que saber exactamente a qué se refieren. ¿A qué se refieren? Y eso lo voy a saber cuando me den más información del tiempo, del lugar, del espacio. Entonces, eso también te puede venir en el examen. Hay que analizar más allá. Hay que analizar todo en su conjunto. Muy bien, chicos, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, identifica la alternativa que presenta significado denotativo. Denotativo. 2. ¿Cuál es el factor que determina el significado de cada enunciado? Factor. Factor. Entonces, nos están haciendo preguntas acerca del tema clase de significado y nos están haciendo preguntas del tema factores. ¿Ya? Factores. Ok, a ver, resuélvela y dime cuál será la respuesta correcta. Si utilizan el chat, un favorzote, coloquen el número de la pregunta porque veo como que bastantes respuestas y no sé si es de las preguntas anteriores o de esta pregunta. Bien, respondemos. Veo respuestas. Me parece que ha respondido. A ver, Samantha, Samantha, Anelena, Leslie, Ade, Joana, Dayana, José Stevens y Gabriela Esther. Y todos han respondido que es la D, incluso también Marcia Jimena. Ok, entonces, a ver, vamos a chequear. Identifiquen la alternativa que presenta significado denotativo, o sea, el significado denotativo quiere decir completamente objetivo. En la A dice, esos productos cuestan un ojo de la cara. Ya, ok, subjetividad. Él no necesitó nada, nació en cuna de oro. Subjetividad. Mi madrina Julia es más buena que el pan. Subjetividad. Me compraré aquel auto azul que ves ahí. No hay subjetividad, me está señalando un auto, clasificándolo por colores, se está mirando. Y póngase las pilas, subjetividad. La respuesta, la que tiene significado denotativo, es la D. Muy bien, chicos. Vamos ahora con la pregunta 2. ¿Cuál es el factor que determina el significado en cada enunciado? Bien, será factor. La A sería Ok. contexto. A ver, bien, Dayana. Dayana dice que en la A es contexto. Vamos a ver qué dice el resto. ¿Será contexto lingüístico o será la circunstancia? ¿Será la situación? ¿Será contexto extralingüístico? ¿Contexto o Contexto. situación? Bien. La A. La fresa es una fruta rica en vitaminas. La fresa es una fruta rica en vitaminas. La respuesta es contexto. Contexto. Muy bien. Contexto. Ahora, vámonos a la B. Nos enteramos que cayó el presidente. Nos enteramos que cayó el presidente. Situación.
Situación. ¿Por qué Situación. situación? ¿Por qué situación? A ver, me tendrían que decir la otra contraparte para saber por qué situación. Puede ser del verbo caer, de que cayó o que fue sacado del poder. Ok, puede ser, ¿no? Que simplemente se tropezó y puede ser que fue derrocado. Muy bien, situación. Vamos con la C. Alberto le entregó la carta a Fabiola. Contexto. Contexto. ¿No sería situación, Luis? ¿Por qué situación? Situación porque podría referirse a carta del mensaje este, o si no, también la carta de un restaurante. Muy bien, exactamente, chicos, exactamente, ¿ya? Esta estaba bien, bien rebuscadita, estaba esta, bien rebuscadita estaba. D, los muebles Profesora, están, adelante, profesora, disculpa. En sí. la B no incluye nada que cayó en verbo caer y callar. ¿No son distintos? ¿No incluye nada? A ver, nos enteramos que cayó pero a ver, las demás palabras no te llevan a pensar de que se trata del verbo caer, o sea, perdón, del verbo callar. Nos enteramos que cayó el presidente, un poco forzado, pero bueno, también podría ser válido, ¿no? Sin embargo, Claro, lo más porque coherente, sí, lo más coherente es pensar, ¿no? Que se trata de que se tropezó o se trata de que fue derrocado, pero ya desde el momento que te das cuenta que tiene un doble significado, ya te tienes que inclinar por la situación. ¿Ok? ay, ya, está bien, gracias. No, pero excelente, porque veo que están ustedes siendo muy minuciosos, ¿ah? Vamos con la D. Los muebles están en la planta baja. Contexto. Contexto, ¿no es cierto? Contexto. Ay, ¿qué pasó? Y por último, se fue al banco para retirar sus ahorros. Se fue al banco para retirar sus ahorros. Situación. ¿Situación? Situación. Necesito de lo Contexto. necesito de lo, ya. A ver, o sea, en la E necesito de lo extralingüístico para poder entender el significado de alguna palabra clave, que sería esta, ¿no? O sea, ¿se entiende? ¿Tiene doble significado esta E? ¿Tiene doble significado? Claro, sería un banco de asiento o un banco de una financiera, ¿no? Pero está la palabra ahorros acá. De acuerdo al contexto. Contexto, Claro, Miss. contexto, contexto. Situación solo si necesitamos de otros elementos extralingüísticos que puede ser tiempo y lugar para poder decidir exactamente qué me están informando. Contexto, yo analizo las palabras, ¿no? Y acá no hay confusión, porque desde el momento que me dicen que se fue al banco para retirar ahorros, yo ya sé que se refiere a la financiera. En ningún momento se refiere al asiento acá. ¿Ok? Entonces, muy diferente es
muy diferente es que me hayan preguntado, Carlos se sentó en ese banco, ¿no? Se fue al banco a depositar dinero y que me hayan preguntado, ¿cuál de los dos es connotativo y denotativo? A ver, allí que hubiesen ustedes indicado. Ahí que hubiesen indicado. Banco es denotativo. Claro. Y las palabras que están a su alrededor no están tampoco dando lugar a una subjetividad. ¿No es cierto? Entonces, analicen primero las palabras que se están relacionando. Si a pesar de eso hay una doble interpretación, entonces es que necesitas un poco más. Y ahí te tienes que ir ahora sí a los factores, ¿no? Si es un factor que necesita de lo extralingüístico, que vendría a ser la situación, la circunstancia, o suficiente con el contexto lingüístico. Suficiente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Ahora, en este campo de la semántica también será importante recordar algunas relaciones semánticas. Las palabras se relacionan, ¿no? La relación conocidísima que le hemos visto en el colegio siempre, la sinonimia, la antonimia. Ahora, la polisemia es donde ahí tenemos que tener mucho detenimiento en la polisemia para no confundirla con la homonimia. ¿Ok? Y en el caso de la antonimia vamos a ver que hay varios tipos de antonimia. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de los sinónimos, cuando hablamos de esta relación semántica llamada sinonimia, simplemente estamos hablando de significados semejantes. Significados. ¿Ya? Significados. Las palabras sinónimas tienen significados semejantes. Pero, ¿dónde está la diferencia? En los significantes. Significantes diferentes. Claro, se escriben diferente, se expresan diferente, pero el significado es semejante. Entonces, acá tenemos nosotros palabras con significados semejantes, pero los significantes son diferentes, ¿no? Romper, quebrar, facturar. La expresión es diferente. Mire, se han representado diferentemente. Pero si nosotros queremos definir esto, podríamos obtener un contenido que prácticamente se relaciona de manera muy exacta, ¿no? De manera muy exacta. Pero si nosotros queremos ser más minuciosos, podríamos de repente atribuir que la palabra romper está más ligado tal vez a algún elemento que se destruye porque fue lanzado o porque fue pisado. La palabra quebrar podría tal vez relacionarse a un elemento frágil, ¿no? Y la palabra fracturar usualmente se relaciona al cuerpo humano, ¿no? Ahora, no digo que el uso va a ser únicamente para los ejemplos que estoy dando, sino que como que son los más precisos para abordar estos contextos. Sin embargo, yo puedo utilizarlos como sinónimos en otro contexto. Finalmente, cuando yo leo ese texto, como hay palabras que acondicionan el significado, yo voy a saber exactamente a qué me refiero. En el caso de las palabras, mira, tarea, trabajo y quehacer. Igual, ¿no? Son sinónimos. Son sinónimos, porque van a tener significados semejantes, no idénticos.
semejantes. Pero los significantes, cómo se han escrito, cómo se han representado, son diferentes. Y otro ejemplo sería gracioso, chistoso y divertido. Tres significantes diferentes para un significado parecido, ¿no? Que podría ser ameno y que también se convierte en un sinónimo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que corresponde a la relación semántica sinonimia. Pero cuando hablamos de polisemia, varios. Y semia viene de sema, ¿no? Significado. Ahora, su mismo nombre ya te indicó que cuando hablamos de las palabras polisémicas se refiere simplemente a más de un significado. Ahora, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que es una palabra polisémica y no es una palabra homónima? Perdón, es una palabra con relación semántica de homonimia, que también para eso hay varias clases. Porque la palabra polisémica va a tener un rasgo en común. ¿Ya? Hay una relación, hay una convergencia, por eso dice acá, ¿no? Hay algo que los relaciona. ¿Por qué? Porque, repito, comparten el mismo sema, el mismo rasgo en común. Sí, el significado es diferente, pero hay algo que comparten. Entonces, si nosotros observamos esta palabra pico es una palabra polisémica, porque tiene diferentes significados. Mira, puede ser el pico de ave, puede ser el pico de la herramienta, puede ser el pico de una montaña, la cúspide, puede ser el pico de una botella, el pico de una botella, sí, el pico. O puede ser también el pico que se dan los enamorados, ¿no? El pico que se dan los enamorados. ¿Ok? Ahora dime, ¿qué rasgo en común tendrán estos significados de pico? ¿Qué rasgo en común tienen? La forma. La forma puntiaguda. Bien, la punta. La punta. Entonces, estamos ante una palabra polisémica. ¿Ok? Ahora, en la palabra columna, y yo puedo emplear la palabra columna para referirme, obviamente, al neuroesqueleto que poseemos nosotros, o a una columna clásica que es el soporte de una casa, ¿no? ¿Por qué diríamos que corresponde a una polisemia? ¿Por qué? ¿Hay un rasgo en común entre estas dos o no? Sí, que la columna es el soporte de todo nuestro esqueleto y el soporte, lo que saben, es el soporte de la casa. Ok, entonces podríamos determinar, ¿no? Que la función es que sostiene algo, o también podría ser, ¿no? La forma vertical. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando tengamos que analizar qué tipo de palabra es según su relación semántica. ¿Correcto? Entonces,
Cuando nosotros tengamos que reconocer homonimias, cuando tengas que reconocer palabras homónimas, también hay que tener en cuenta que tiene diferente significado. ¿Ya? Acá, significados diferentes. ¿Correcto? Ahora, dice, es la relación que se cumple entre palabras que presentan significantes con pronunciación o escritura iguales. Ya. ¿Qué es lo que están diciendo? Que las palabras homónimas tienen, uno, diferentes significados y el otro, que la representación no necesariamente es igual. Puede ser que se lea o suene igual, pero no necesariamente que se escriba igual. Entonces, puede ser que sea homógrafa, mejor dicho, es homófona, o sea que suena igual, lo voy a escribir mejor. Es homófona. Suena igual. Pero no necesariamente es homógrafa. ¿Ya? Es homófona. No necesariamente es homógrafa. Y homógrafa es que se escribe igual, ¿no? ¿Ok? Es una manera diferente de interpretar o entender esta definición. La homonimia, entonces, es la relación que se cumple entre palabras que presentan significantes con pronunciación o escritura iguales, pero de significados diferentes. Ahora, estas palabras homónimas son de tres tipos, mira. Hay tres clases. Puede ser una homonimia parcial, puede ser una homonimia absoluta o puede ser una homonimia paradigmática. Recuerda, las palabras homónimas se clasifican en homonimia parcial, homonimia absoluta y homonimia paradigmática. ¿Ya? Ahora, las palabras homónimas parciales las vas a identificar porque pertenecen a categorías léxicas diferentes. ¿Ya? Categorías diferentes. Por ejemplo, no necesariamente van a ser dos sustantivos. Puede ser que una sea sustantivo y la otra sea verbo, ¿no? O puede ser que sea conjunción y la otra sea adjetivo. Miren el ejemplo. Acá dice, sobre la mesa está el sobre. Se ha utilizado la misma palabra, son homófonas, suenan igual. Ha coincidido que son homógrafas, porque se escriben igual. Entonces estoy ante una homonimia. Ahora, ¿qué tipo de homonimia será? Es una homonimia parcial. ¿Por qué? Porque en el primer caso, sobre la mesa es una preposición, ¿no? Indica el lugar. Y cuando dice sobre la mesa está el sobre, acá ahora se refiere a un nombre, es un sustantivo. Entonces, dos palabras que suenan igual, que además se escriben igual, tienen diferente significado, simplemente es una homonimia parcial al darnos cuenta que tienen categoría gramatical diferente. Acá tenemos otro, mira. Ha invitado a su novia. Mira, ha invitado a su novia. Acá estamos viendo que en el primer caso empieza con H y luego no tiene H.
Entonces, suena igual, son homófonas, pero no son homógrafas. No hay problema porque te están diciendo que las palabras homónimas son homófonas, pero no necesariamente son homógrafas. Entonces, en este contexto, ha invitado a su novia, vemos que la primera palabra es un verbo. Y la segunda palabra está actuando como un enlace, es una preposición. Dos palabras con significados diferentes, con el mismo sonido y con diferente categoría gramatical, se trata de una homonimia parcial. ¿Cuándo es que la palabra homónima es absoluta? La palabra es absoluta cuando pertenece a la misma categoría. A la misma categoría. Tienes que analizar de nuevo. Acá dice, ¿no? Analice el término errar. Y abajo dice, no sabe conjugar errar. Suenan iguales, diferentes significados, homonimia. Ahora, categorías iguales, verbo y verbo. Entonces, es absoluta. Misma categoría gramatical. Y acá, la llama se asustó con la llama. Nuevamente, homófonas, incluso homógrafas, diferente significado, misma categoría. La llama, el animal, y la llama del fuego. Sustantivos, homonimia absoluta. En el caso de la paradigmática, esta tiene relación con la conjugación verbal, ya no te olvides. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos morfología? Ya. Entonces, la homonimia paradigmática, ¿sí, Berenice? Me hizo una pregunta. En la parcial, en la segunda ejemplo decía, ha invitado a su novia con H y el otro sin H. Pero en acá también en la absoluta hay uno sin H y uno con H. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Porque tiene la misma categoría gramatical. Ah, ya, gracias. Ya. Recordar que la homonimia parcial, las palabras tienen que tener diferente categoría gramatical para que sean parciales. Y en la absoluta tienen la misma categoría gramatical para que sean absolutas. No se olviden. En el caso de las palabras homónimas paradigmáticas, tú lo vas a analizar solo en verbos. ¿Te acuerdas morfología que vimos? Los flexivos paradigmáticos, ya. Las homónimas paradigmáticas solamente se ve en verbos, en conjugaciones verbales. Entonces, mira, hablamos sin cesar ayer. Hablamos ahora. Estas dos palabras, hablamos, son también palabras homónimas, pero son homónimas paradigmáticas. ¿Por qué, profesora? ¿Cuál es la diferencia? El significado, pues. En el primer caso se refiere al tiempo pasado. Y en el segundo caso, el tiempo presente. ¿Ok? Ahora, mira, yo salía a las 5, José salía a las 7. Acá la diferencia está en dónde, chicos. Yo salía a las 5, José salía a las 7. ¿Por qué esos dos verbos serían también homónimos paradigmáticos en esos Por la contextos? persona diferente. Ajá, ¿de qué personas que estamos refiriéndonos en el primer caso? ¿Qué persona es? Primera persona. Y en el segundo, Tercera. excelente.
Y por último, cuando dice Lía escribe una oración. Y luego dice Lía escribe una oración. ¿Qué pasó acá? Acá hay dos puntos importantes. Interesante el ejemplo, ¿no? En primer lugar, estamos ante un caso de modo. ¿No se acuerdan los modos? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. En el primer caso, ¿qué modo es? Lía escribe una oración. Indicativo. Bien. Y en el segundo caso, Lía, coma, vocativa, y luego dice, escribe una oración. Imperativo. 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 Ajá. Entonces, a ver, acá dice persona. Lía escribe una oración. Tú, segunda persona, pues, ¿no? En la primera es tercera y en la segunda es segunda persona. ¿Correcto? Entonces, esas cositas, esos detallitos, esas minuciosidades, quiero que le pongan mucha atención al momento de resolver tu examen. Recuerda que son pocas preguntas, pero todas finalmente son importantes para tu ingreso. Muy bien. Ahora, veamos más relaciones semánticas. Mira, la antonimia. Ya sabemos que los antónimos son palabras que tienen significados opuestos. Ya lo sabemos. Pero hay varios tipos de antonimia. Puede ser gramatical o puede ser lexical. Ahora, en la antonimia gramatical, lo único que tienes que hacer es usar prefijos que nieguen. Por ejemplo, igual, prefijo desigual. Justo, injusto. Reversible, irreversible. Posible, imposible. Social, asocial. ¿Ok? Los prefijos de negación van a determinar que el significado cambie. Ahora, en el caso de las antonimias lexicales, sí, hay de tres tipos. Antonimia complementaria, antonimia propia y antonimia recíproca. Ahora, en el caso de la antonimia lexical complementaria, acá vamos a ver un carácter de exclusión, ¿no? Uno excluye al otro. Claro, porque si es falso no puede ser verdadero. Si está vivo no puede estar muerto. Si es soltero no puede ser casado. Entonces uno excluye al otro. Pero cuando se trata de la antonimia lexical propia, y por eso su nombre también dice propia o gradual, dice, ¿no? Ya. Se ve justo una gradualidad, pues. Entonces, por ejemplo, el antónimo de infante será anciano. ¿Cuál será el punto medio para saber que es una gradualidad? Chicos, punto medio. Infante Joven, anciano. adulto. Exacto. Adulto. ¿Ves? Entonces, ya, si son antónimos, podemos que el punto medio, este. En el caso de frío caliente, Tibio. 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 En el caso de pequeño grande, Mediano. Mediano. ajá. Entonces, recuerda, palabras clave siempre, ¿ya? Antonimia lexical complementaria excluye. Antonimia lexical propia, gradualidad, hay un punto medio. Y en el caso de la antonimia recíproca, ¿sí? Acá uno incluye al otro. O sea, uno implica, necesita, ¿no? Entonces, para vender se necesita comprar, ¿no? Para que seas tío, tienes que tener un sobrino. Para que seas madre, tienes que tener una hija. Son antónimos, sí, vender, comprar son antónimos, pero uno implica lo otro.
Tío, sobrino, antónimos, pero uno implica lo otro. Madre, hija, antónimos, pero uno implica al otro. ¿Correcto? Muy bien, a ver, ahora sí nos vamos con ejercicios. Vamos entonces a leer para luego colocar qué relación semántica corresponde a cada par de palabras subrayadas. O sea, me refiero a si es antónimo, ya sea lexical o ya sea gramatical, si es sinónimo, si es homónimo parcial, paradigmático, polisémico, etc. ¿Ok? Bien, entonces tenemos, habrá capacitación para docentes y estudiantes. ¿Qué relación hay entre docentes y estudiantes? Una antonimia Antonimia recíproca. propia. Bien, antonimia recíproca. Perfecto, perfecto. B. En la vía pública suministró medicinas por vía oral. ¿Ok? En la vía pública suministró medicinas por vía oral. Polisemia. Polisemia, perfecto. C. Aquel joven salió triste tras oír música melancólica. Triste, melancólica. Sinónimo. Sinonimia, significantes diferentes, significados parecidos. D. El tanque de guerra se detuvo cerca al tanque de agua. El tanque de guerra se detuvo cerca al tanque de agua. Polisemia. Polisemia. ¿Polisemia? ¿Un tanque de guerra es parecido al tanque de agua? ¿En qué forma? Homonimia. Ya, pero ¿qué homonimia? Analicemos Absoluta. categorías. Absoluta. Absoluta, ¿por qué absoluta? Ambos son sustantivos. Comparten categoría. Muy bien, ambos son sustantivos, perfecto. Ambos son sustantivos, ¿ya? E. Intentó grabar el momento cuando le iban a grabar la multa. Miren cómo se han escrito. ¿De qué se tratará? Homonimia absoluta. Homonimia absoluta, claro. Pero la categoría que se ¿No ha sería detectado, paradigmática? paradigmática. ¿O estoy mal? No, porque, claro, pueden ser verbos, pero en este caso, los verbos están sujetos a la categoría de verboide. Para que aplique la paradigmática, el verbo tiene que estar conjugado porque nosotros tenemos que analizar accidentes gramaticales. Ah, cierto, cierto. Gracias. Ya, entonces, intentó grabar el momento cuando le iban a grabar la multa. Descartando eso, nos quedaríamos como con una homonimia absoluta, ¿no? ¿Y cuál es la categoría? Verbos o verboides. O verbos no personales, como lo quieras llamar. F. Esperamos que haya comprado el mueble de madera de Haya. Homonimia parcial. ¿Por qué homonimia parcial?
¿Por qué homonimia parcial? ¿Qué categoría es la primera y qué categoría es la segunda? La primera es verbo y la segunda es Verbo y sustantivo. La primera es verbo y la segunda es Sustantivo. sustantivo. Muy bien. Aquel pequeño y extraño insecto parecía más muerto que vivo. Muerto, vivo. Antonimia, recibía. Antonimia. complementaria. Bien, complementaria. H. El cable que has conectado ha sido desconectado por Luis. Antonimia gramatical. Antonimia. Gramatical. 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 Muy bien. El enfurecido animal derribó las delgadas astas con sus astas. Homonimia absoluta. Homonimia absoluta. Polisemia. Polisemia. ¿Por qué polisemia? ¿Por qué polisemia? ¿Qué rasgo común podrían compartir? Ambos son materiales delgados, algo así. Similares a un Ya, palo. la delgadez, ¿no es cierto? Podría Sí. ser la delgadez, ¿no? Ya, por ese lado, ¿no? Es lo que más, es lo que yo también veo que tendría razón. Y por último, cuando Sandra, mi hermana dormía, también yo dormía. Paradigmática. Paradigmática. ¿Por qué paradigmática? Porque varía en persona. Ok, porque varía en persona, ¿no? La primera, las personas, ¿cuáles son? Ella y yo. Bien, tercera persona y primera persona. Excelente, chicos. Continuamos entonces. Mira, cuando también nos hablen de hiperónimos, cuando nos hablen de hipónimos, de cohipónimos, también es relación semántica. Acá la relación semántica tendría como palabra clave incluye, ¿ya? Inclusión, inclusión de significados. ¿Cuál es la palabra eje? La hiperonimia. ¿Por qué? Porque es el significado general, ¿ya? La hiperonimia es el significado general. General. Y dentro de este significado general se incluyen otros significados, ¿ya? Esos significados que se incluyen dentro del general son los significados específicos. Específicos. Y cuando hablamos de la cohiponimia simplemente nos referimos a que son los hipónimos del mismo hiperónimo, ¿ya? Son hipónimos del mismo hiperónimo. Veamos el ejemplo para entenderlo ahora sí.
Acá vemos un hiperónimo. El hiperónimo es planeta. Significado general. ¿Ok? Ahora, este hiperónimo incluye otros significados. Marte, Saturno, Tierra, etc. Como son los significados específicos del el significado general planeta, se llaman hipónimos. Ahora, estos hipónimos tienen una relación. Su relación es de cohiponimia. ¿Por qué? Porque los cohipónimos son los hipónimos del mismo hiperónimo. Quiere decir que yo no puedo decir lo siguiente. A ver, si a mí me dicen rojo, olla y verde, ahí estaríamos hablando de cohiponimia. Ahí hay cohiponimia, rojo, olla y verde. ¿Cuáles son cohipónimos? Rojo y verde son cohipónimos ¿Por qué? porque pertenecen a una misma categoría de los colores. Porque son hipónimos del mismo Hiperónimo, y el hiperónimo, ¿cuál es? color, Exacto. Esa es la respuesta nada más, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra clave es incluye. Inclusión de significados. A ver, yo te voy a decir un hiperónimo y ustedes me dicen hipónimos, ¿ya? A ver, el hiperónimo felino. gato, Díganme hipónimos. Gato, Gato, león, tigre. león, tigre, etc. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, entonces creo que se entendió a la perfección. Vámonos ahora a la paronimia. ¿Ya? La paronimia van a tener una relación de semejanza. ¿En qué? En sonido o en forma. ¿Ya? Por ejemplo, vendado, vendido, ¿no? Cesto, sexto. Inocuo, inicuo. Apto, acto. Relevar, revelar. ¿Ok? Paronimia, relación de semejanza por su forma o sonido. Pero cuando hablamos de la holonimia, tú grábate las palabras clave, ¿sí? Todo, todo, ¿ya? Y la meronimia, la palabra clave es parte, parte. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de bicicleta, ¿sí? Bicicleta será el todo, es un holónimo. Y las partes de la bicicleta serían sillín, pedales, rueda, etcétera, ¿no? Ya, estos son merónimos. Merónimos. Entonces acá dice, esa bicicleta tiene los pedales averiados. ¿Cuál es la relación? Holonimia. Porque está empezando con el todo. Pero cuando te dice el sillín de aquella bicicleta es ergonómico, ¿cuál es la relación? Meronimia. Porque empieza por parte. ¿Ya? Bien, con esto terminamos ejercicios finales. Dice, elija la alternativa que presenta relación semántica de holonimia, justo lo que acabamos de ver. Ya, a ver, retrocedo para que te acuerdes. Holonimia, todo. Esa bicicleta tiene pedales averiados, relación de holonimia, porque empezamos con el todo. Y en el caso del sillín de aquella bicicleta es ergonómico. Meronimia, empezamos con la parte. Entonces, en la pregunta 1 me están diciendo que elija la alternativa que presenta relación semántica de holonimia. ¿Cuál es la respuesta?
La Ya, la A. ¿Por qué? Dime cuál sería la palabra que representa el todo. casa. Casa. Muy bien. ¿Y cuál sería la palabra que se contrastaba con este todo? Techo. Bien, techo. Parte, ¿no? Bien, la A sería entonces. Perfecto. Pregunta 2. Marque la alternativa que contiene enunciados con cohiponimia. Cohiponimia. Cohiponimia, recuerda, significados específicos del mismo hiperónimo. Perdón. Cohiponimia se refiere a los hipónimos del mismo hiperónimo, ¿ok? Hipónimos del mismo hiperónimo, ¿sí? Cohiponimia, hipónimos del mismo hiperónimo. La B. La B, a Barco. ver, dime la relación de cohiponimia en la 1. Apio, poro, zapallo. ¿Cuál es el hiperónimo? Hortalizas. Ok, y en la 3, Oro, plata, cobre. hiperónimo. Minerales. Muy bien, entonces la respuesta es besito. Excelente, chicos, felicitaciones. Vamos a compartir la separata. Bien, ¿me pueden confirmar si ya podemos ver la separata? Sí se ve, Miss. Sí se ve. Sí se puede ver, Miss. Ya, Esa edad gracias. misma. Ya, lo máximo. Bien, vamos con la pregunta número 1. Dice, la semántica es una disciplina lingüística que se encarga de abordar el estudio de uno de los componentes de la gramática. En base a los criterios de la semántica, determina el valor de verdad o falsedad de las afirmaciones. Luego marque la alternativa correcta. Proposición 1. Estudia principalmente el significado del signo lingüístico. Estamos acá, semántica. ¿Sí? Semántica. 2. Estudia la estructura interna de las palabras y de las frases. Bueno, acá, chicos, es 1, 2, 3. Estudia los tipos de signos como indicios, iconos, símbolos. Y 4. Describe los principios de la elaboración de los diccionarios. ¿Cuál sería tu respuesta? Casa. Anda descartando Todo lo que falso. sabes que no Sí. es. ¿Cuál? Casa. Sí. Casita. A ver, entonces, estamos ante que todas son falsas. ¿Todos estamos de acuerdo con la respuesta casa? Sí, mismo. Muy bien, la respuesta es casita. Claro, porque ya habíamos dicho que se encarga, ¿no?, de estudiar el significado del signo lingüístico. ¿Ok? Significado del signo lingüístico. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. Los signos son elementos que representan o indican a otros objetos. Bien, vamos con la teoría de los signos, con los cuales se relacionan por su semejanza, causalidad y arbitrariedad. Acá están los diferentes tipos de signos, por lo que son clasificados como iconos, índices y símbolos. Ahí están los nombres de los signos. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, relacione la columna de los signos a los que se alude su clasificación. 1. Las fotografías de la familia. 2. El humo que se ve a lo lejos. 3. La fórmula química del agua. La E. La E. Bien, ¿todos estamos de acuerdo con la E?
Sí, la E. Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Ok, y la respuesta es enano, claro, porque estamos, ¿no?, viendo que la fotografía corresponde a una representación muy parecida a lo que se quiere expresar. El humo está indicando algo, ¿no?, consecutivo, y la fórmula química del agua, que es un símbolo netamente arbitrario. Vamos ahora con la pregunta 3. Tenemos imágenes. Nuevamente estamos con la teoría de signo. Los diferentes tipos de signos, íconos, índices y símbolos, se relacionan por el valor en la representación. Vínculo, efecto, causa y la convención social. En este sentido, relaciona correctamente las imágenes con la respectiva clase. Bien, ¿cuál será la respuesta? ¿La D? E, ¿Todos estamos de acuerdo que es la D? la E, La E. La E, La ¿no? E. Enano. ¿La E o Sí. la D? La E. la E, Enano. enano. sí, la Ok. E. Vamos a ver si tu respuesta es correcta. Y la respuesta es enano, claro, ¿no? Esas huellitas que me están indicando que hay un animalito que ha caminado por ahí. Bien, seguimos. Pregunta 4. El significado del signo lingüístico se clasifica en denotativo y connotativo. Acá vamos con la teoría de clases de significado, denotativo y connotativo. El significado denotativo es recordar el significado original, objetivo. Mientras que el connotativo es el significado secundario, subjetivo. Según lo mencionado, identifica la alternativa que presenta significado denotativo. Solamente me están diciendo que diga cuál es el significado denotativo. O sea, el significado primario, básico, objetivo. La D. La La D. D, Dedito. La D. ¿Sí? ¿De acuerdo todos que es la D? Sí, Miss. Ok, y la respuesta es dedo, dedo, dedo. Bien. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 5. El significado está condicionado por el contexto. Vamos a subrayar la palabra clave contexto. Bien, ahora nos dicen, ¿no?, conjunto de elementos lingüísticos que rodean a un término, o sea, las palabras, o por la situación. Condicionado por el contexto o por la situación. Elementos extralingüísticos que se relacionan con realidad al momento de comunicarse. Listo. De acuerdo con lo mencionado en los enunciados, vamos a analizar el enunciado. Pedro esperó sentado en el banco. Julia es la luz de mis ojos. Pedro sufrió infarto al corazón. La E. Los significados respectivamente son determinados por... Ok, chicos, analicen ahora factores. Contexto o situación. Casa. La E. casa, Pedro esperó sentado en el banco. Julia es la luz de mis ojos. Y Pedro sufrió un infarto. ¿Tu respuesta es? Casa. casa, ¿Casita? ¿Sí, chicos? ¿Todos estamos con casita? Sí, lo sé. Ok, solamente me responde uno, creo, ¿ah? ¿Y tu respuesta es? La C. Se demoraron un poquito. ¿Qué pasó?
Recordar que la situación siempre está ligada a contextos extralingüísticos, ¿no? En la primera oración, cuando me dicen que Pedro esperó sentado en el banco, no sabíamos si estaba dentro de este centro financiero o que estaba sentado en un asiento, ¿no? Entonces necesitaba yo de elementos extralingüísticos. Pero en el segundo y en el caso tercero, ¿no? Las palabras que rodeaban las otras palabras, ¿sí? Nos dieron a entender rápidamente lo que significaba. Muy bien. Pregunta 6. Ajá. Las relaciones semánticas describen el vínculo semántico. Relaciones semánticas. Cambiamos de tema. Relaciones semánticas. ¿Qué hay entre los lexemas? O sea, las palabras. Tales como la sinonimia, nos recuerdan la sinonimia, nos recuerdan la antonimia, nos recuerdan la polisemia, nos recuerdan la antonimia. Bueno, acá debería ser la homonimia, ¿no? Bueno. Ya, y dice que la antonimia expresa oposición de significados y se clasifica en antonimia lexical y antonimia gramatical. Bien, me están recordando la teoría, ¿no? Que obviamente hay oposición de significados. Me están recordando la clasificación, que puede ser lexical o que puede ser gramatical. Ya más no me están diciendo, porque el resto lo tengo que saber yo. Entonces, dime cuál es la relación correcta. A veces él es prudente y otras imprudente. Se fotografió al padrino con el ahijado. 3, sube y baja las escaleras todo el día. Prudente e imprudente. ¿Qué tipo de antonimia es? Gramatical. 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 ¿Por qué gramatical? Añade prefijos. Ok, prefijo. Ay, por los prefijos me dicen, ya. Padrino y ahijado. ¿Qué tipo de antonimia es? Lexical recíproca. Lexical recíproca. ¿Cómo? Recíproca. Lexical complementario, lexical recíproca. 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 Y sube y baja las escaleras todo el día. Sube y baja. Complementaria. Lexical Complementaria. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. La B. B. La B. Tu respuesta es B. Pregunta 7. Ya creo que es la última porque ya nos pasamos de la hora. A ver, las palabras polisémicas, vamos ahora a polisemia. Son aquellas que comparten el mismo étimo, es decir, el origen, el rasgo en común, ¿no? Pero que el significado no ha diversificado a través de los diferentes usos. De acuerdo con lo mencionado, elija la alternativa que presenta este tipo de relación semántica. Bien, dime en qué casos podríamos hablar de polisemia. A. El médico encontró la posible cura para el cura. B. Dejé sobre la mesa el sobre Manila. C. El marino prendió la vela cerca de la vela del barco. D. Franco compró una sierra para llevarla a la sierra. Y E. Por favor, joven, vaya al huerto y coja una valla. Bien, eliminemos lo que sabemos que definitivamente no es. Y dime tu respuesta. Dado. La D. ¿Dado? ¿Qué rasgo en Sí, común dado. tendrán sierra en la D? Dado, Miss. Ya, ¿qué rasgo en común tendrían? La forma de los dientes se asemeja a la forma de la cordillera de los Andes. La forma de los dientes que se asemeja a la cordillera de los Andes. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, chicos, y la respuesta es la siguiente. Dado, ¿ok? Homonimia absoluta en el caso A, homonimia parcial en el caso B,
En el caso C, homonimia absoluta. En el caso E, homonimia parcial. Y las respuestas de las demás preguntas son: pregunta 8, beso. Pregunta 9, beso. Pregunta 10, enano. Pregunta 11, casa. Y pregunta 12, por favor, anotar homonimia parcial en la A, paronimia en la B, en la C, parcial, en la D, absoluta, y en la E, paronimia. Bien, chicos, eso sería todo por hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense un montón. Gracias por asistir. Maestra, en el Hasta luego, ejercicio, Miss. la preposición 1, Chao, ¿por qué chao. no se Cuídense. Chao, Miss. Chao, que les vaya bien. Gracias. Maestra, tengo una consulta. ¿Sí, Dayana? En el ejercicio 1, ¿por qué la preposición 1 no sería verdadera? La proposición 1. Sí, del ejercicio 1. A ver, la semántica es la pregunta 1 que refiere a la semántica. Sí, Miss. Porque dice, estudia principalmente el significante del signo lingüístico. La semántica puede dividir al significante del significado. Dayana, No. entonces no puede ser, es falsa. Miss, tendría que decir que estudia principalmente el significado de la palabra, ¿verdad? La semántica estudia el significado del signo lingüístico, pero recuerda que el significado siempre está ligado a un significante, porque ¿cómo vamos a saber el significado si no tenemos el significante? ¿Me entiendes? Entonces Sí. es netamente biplánico, son siameses, ¿no? No los podemos separar. No es que se aboque Sí, a uno en específico. Muy bien. Ok, maestra. Miss. Listo, cuídense. Chao, chao.